muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Siempre es lindo verlos por acá. Creo que es una gran bendición compartir como comunidad, ¿verdad?, todo lo que sucede acá en este lugar. Entonces, antes de empezar con la prédica de hoy, voy a orar. Gracias, Señor, por la bendición de tener esta iglesia, Señor, de poder congregarnos acá como comunidad, Señor. Quiero orar, Señor, para que bendigas este tiempo, Señor, esta predicación de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu tomando el control, Señor, sobre mis palabras, Señor, sobre mis pensamientos, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, nuestro informe, Señor, y no nos deje de la misma manera en que estamos, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor, y oramos para que nosotros podamos estar atentos, hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos simplemente no solo escuchar algo, Señor, sino realmente ponerlo en práctica, Señor, y hacerlo parte de nuestra vida, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos con esta serie de Adviento que se llama Esperamos su regreso, y Dani estuvo compartiendo la semana pasada sobre esa esperanza, esa promesa que hemos recibido de parte de Dios para nosotros. Y lo que hoy vamos a enfocarnos es ver en cómo esa promesa que hemos recibido de parte de Dios es cumplida, y cómo Dios cumple esa promesa a través de la persona de Jesús. Y lo que quiero que veamos hoy es que entendamos que muchas veces el Adviento lo vemos solo como un tiempo de expectativa, algo de que estamos esperando, de mirar hacia adelante, y eso es cierto, es parte del Adviento, pero no es toda la verdad completa. El mensaje de Adviento también es un mensaje del presente, del hoy en día. ¿Y por qué? Porque la salvación que el pueblo de Dios esperó por siglos a través de Cristo. Y nosotros no esperamos en la oscuridad, no esperamos desde lo incierto, sino que esperamos desde la luz que ya recibimos con la venida del Salvador. Y hoy quiero que veamos esto y que comprendamos a profundidad de esto. La esperanza del Adviento solo tiene sentido porque ya Cristo vino, ya nos salvó, y esa obra cumplida es la fuente de nuestro gozo, es donde nace nuestro gozo. Y entonces es demasiado importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder entender y comprender esto. Esa promesa de la cual Daniel nos habló la semana pasada fue cumplida a través de la persona de Jesús. Y eso hace que nuestra espera sea un poco diferente, y no sea una espera a la cual nosotros tal vez estamos siempre acostumbrados. Y para comprender esto hay algunas verdades que son bastante importantes que tanto usted como yo podamos comprender, y que obviamente todo esto va a ir enfocado en la propia persona de Jesús. Uno de los factores importantes que debemos de entender, y estas verdades que debemos de entender, es la humanidad real de Jesús y su divinidad también. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísima implicación en esta promesa dada por Dios y cumplida por Dios, en la humanidad y divinidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros celebramos, y obviamente ojalá como creyentes lo celebramos con las razones correctas, con el corazón correcto, lo celebramos no solo porque el Hijo de Dios el Dios, el creador del universo, pudo haber enviado a Jesús como un adulto ya crecido y llevar a cabo su plan y su obra. Pero no era así. Dios decidió enviar a Jesús como un bebé. Y esto porque estaba dicho en sus profecías. Y entonces cuando Jesús nace, Él no actúa como un ser celestial escondido en un cuerpo de un bebé, sino que era un bebé real. Y se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando Lani estaba pequeña,
y tal vez los que son papás y han pasado por esta etapa, ¿verdad? Cuando el bebé empieza a descubrirse a sí mismo, empieza a ver sus manos, el puño, ¿verdad? Se los mete a la boca, empieza constantemente a descubrir cosas, ¿verdad? Se fascinan por las cosas que están empezando a ver, ¿verdad? Imaginémonos, eso mismo pasó a Jesús como un bebé, ¿verdad? Él no estaba ahí como dijo, esto es una mano, ¿verdad? Como no, Jesús no sabía que era una mano, Jesús no sabía qué podía hacer esa mano. Jesús empezó a desarrollarse como cualquier niño. Entonces Jesús no estaba representado en un papel ni pretendiendo ser un niño, ¿verdad? No era una dramatización divina, era un niño verdadero. Y eso tiene demasiada implicación en las promesas dadas por parte de Dios. Y ese niño fue creciendo, ¿verdad? De hecho, la propia palabra de Dios nos dice que Jesús fue creciendo en estatura y en conocimiento, ¿verdad? Nos revela cómo su humanidad se iba reflejando en su crecimiento físico y en su crecimiento emocional, ¿verdad? Él experimentó el desarrollo del lenguaje, aprendió a hablar, aprendió a razonar, de su padre terrenal José, ¿verdad? Antes de inclusive emprender su ministerio público aquí en la tierra. Y entonces, así como lo dice Juan en 1:14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y entonces este misterio se escapa de cualquier analogía completa. El ser eterno, Dios, se hizo vulnerable, se hizo como nosotros. El ser infinito se somete a las leyes físicas de este mundo. ¿Cuáles leyes físicas? Las mismas que Él creó. Y el ser santo decide caminar sobre nuestra tierra con pies cansados, con pies llenos de polvo, sucios. Jesús creció, maduró y aprendió como cada uno de nosotros, con una única diferencia, que lo hizo sin pecado. Y el mismo Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:16: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Y es entonces que esta verdad tiene demasiadas implicaciones enormes para el Adviento. El Salvador que celebramos, que no vino como una ilusión divina, sino como un ser humano. Y debemos de entender que realmente vino, que realmente sucedió. No fue una ilusión óptica, fue algo que realmente pasó. Y es entonces que podemos ver que la salvación nuestra comienza en un pesebre, con un bebé real, débil y dependiente, que era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Y debemos de entender que era sumamente importante que el mismo Jesús se revelara como hombre para el cumplimiento de cada una de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Era esencial y era necesario que Jesús se manifestara como hombre. Leyendo varios comentarios para preparar este sermón, uno de los que leía, lo pintaba como que era una sinfonía perfecta. Para aquellos que disfrutan la música, no hay mejor manera de escuchar una orquesta sinfónica, cada uno de sus instrumentos haciendo una obra maestra, una obra musical y funcionando a la misma vez. Entonces este autor decía que el cumplimiento de cada una de las profecías del Antiguo Testamento era una sinfonía perfecta.
Era ver cada una de las profecías que se habían dado o cumplirse a través de la persona de Jesús. Y una de las grandes preguntas que podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque yo decía ahorita, daba el ejemplo que les dimos a los chicos anoche, ¿verdad? Como Jesús pudo haber venido como un adulto y llevar a cabo el plan que tenía que llevar o que tenía que hacer. Pero ¿por qué se hizo uno de nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué debía ser uno de nosotros? Y creo que es importante responder esto, porque Cristo no solo nos comprende, sino que Él siente con nosotros. Su humanidad es como la nuestra, otra vez, excepto por el pecado. Otro ejemplo que podemos ver de esto es como cuando tenemos dos radios sintonizados en la misma frecuencia, o así como reproducimos la prédica acá desde la cámara hasta el tele. Hay un aparato que emite la transmisión y allá hay otro que la recibe. Hay una misma frecuencia. Si el aparato que está en el tele tiene una frecuencia diferente, va a ser imposible poder recibir la transmisión que está dando la cámara. Pero así es Jesús como con nosotros, ¿verdad? Cuando algo nosotros transmitimos desde nuestra humanidad, ¿verdad? Llámese dolor, llámese cansancio, confusión, tristeza, temor, ¿verdad? Eso no se pierde, sino que Jesús lo recibe. En esa sincronía Jesús lo recibe. ¿Por qué? Porque nosotros, al Jesús haberse hecho hombre, hacerse uno de nosotros, hace que nosotros tengamos no un Salvador distante, sino un Salvador cercano a nosotros. Uno que está en completa sintonía, en completa conexión con nosotros, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestro temor, con nuestra tristeza. Vean lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Verdad? Jesús no solo entiende lo que nosotros sentimos, sino que Él siente. Y para mí eso es poderosísimo y lindísimo. Saber que tenemos, ¿verdad?, un Salvador que siente lo que nosotros sentimos. Ayer daba ese ejemplo también a los jóvenes. Decía como que nosotros en la vida hemos pasado con personas, porque estábamos hablando del consejero admirable que es Jesús, ¿verdad? Y hablábamos de que no hay peor persona, por así decirlo, que tal vez trata de ser empático con vos por alguna situación que estés pasando y que te dice, ¿verdad? Como, lo siente, pero tal vez en lo profundo vos sabes que esa persona no siente lo que vos estás sintiendo. Pero con Jesús no es así. Porque por su humanidad, por lo que Él pasó, Él sí siente lo que nosotros sentimos. ¿Verdad? Él escucha nuestro corazón. Y esto es lo glorioso en la encarnación de Dios mismo a través de Jesús. ¿Verdad? Él se hizo tan cercano que ninguna experiencia humana le es ajena a Él. Y por eso la importancia de que Jesús viniera como un hombre, para que esa conexión humana hiciera que nosotros pudiéramos estar conectados y cercanos a Él. Y porque recordemos que el plan de Dios desde el principio de la creación era estar en una relación con nosotros, estar en comunión con nosotros. Entonces Jesús mismo debía manifestar esa conexión con nosotros. Entonces piensen, si usted se siente incomprendido, invisible, solo, hay que entender que Cristo mismo nos comprende, pero Cristo mismo nos acompaña, Cristo mismo nos ama a nosotros como nadie, como no hay nadie ni nada que pueda mostrarnos esa verdadera compasión, ese verdadero acompañamiento, ese verdadero amor. Y entonces, comprendiendo estas verdades que ahora estamos viendo a través de la humanidad de Jesús, ahora podemos ver lo maravilloso que existe a través de la promesa cumplida de Dios. Y un texto que nos permite ver esto está en Lucas 2, del 10 al 11, que Daniel lo leyó ahorita al principio, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a los pastores. Y voy a leerlo otra vez.
Dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y algo demasiado importante que debemos de entender aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una historia como esta, y creo que sucede mucho en muchos textos bíblicos, pero tal vez como en estos, como la historia de Navidad, ¿verdad? Qué lindo a los pastores, ¿verdad? Pero las palabras que estaban dirigidas para los pastores son también palabras que se dirigen a nosotros. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces esta buena noticia de la cual los pastores, los ángeles están hablando, es tan gloriosa porque fue posible, porque solo fue posible gracias a la encarnación del Hijo de Dios y a su plena identificación con la humanidad. Para Cristo asumió nuestra naturaleza, sin dejar ser Dios. Y al hacer esto, se hizo capaz de obedecer perfectamente, donde tal vez usted y yo fallamos. De enfrentar la tentación como un hombre real, y no como una ilusión. Y vencer al tentador como nuestro representante. Solo siendo verdadero, podía convertirse en un sustituto perfecto, que pudiera cargar sobre sí todos nuestros pecados, haciéndose el pecado por nosotros, como lo dice Pablo en 2 Corintios, y entregando al pecado y vivamos para la justicia. El anuncio del ángel a los pastores en Belén no era un simple poema, sino que era el inicio visible del plan eterno de redención que tenía Dios para la humanidad. Entonces, por eso, sea cual sea nuestra condición, Cristo puede salvarnos. ¿Verdad? El ángel dijo que las buenas noticias eran ¿para quién? Para todo el pueblo. Una declaración que abraza a cada persona cuya vida esté marcada por una necesidad. Entonces, no hay corazón demasiado endurecido, ni carga demasiado pesada. ¿Por qué? Porque siempre. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y cuando el ángel le dice a los pastores, no teman, es una declaración divina de parte de Dios, de que en Cristo no hay temor que permanezca. ¿Por qué? Porque en Él ha llegado la salvación, que nos puede sostener hoy y siempre. Y es que a través de esas palabras tan poderosas que dijeron los ángeles, en este momento, el ángel en este momento, pasó algo extraordinario. Versículos 13 y 14, ahí mismo dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Imaginemos en este momento un silencio profundo en la noche con estos pastores que estaban en el campo. Aparece esta luz espléndida, llena de sonidos y brillante que tal vez los encandilaban. Aparecen este montón de ángeles que dice que llenaban todo el horizonte. Y yo sé que tal vez para nosotros podríamos imaginarnos qué chido hubiera sido poder estar ahí en ese momento, presenciando lo que los pastores estaban presenciando. Pero lo bueno y lo poderoso de esto es que el Señor nos ha dado algo mejor que haber presenciado la aparición de Moisés en ese momento. Lo que usted y yo hemos recibido es muchísimo mayor que este acto.
que sí fue poderoso y grandísimo, pero nosotros hemos recibido gracia de parte del Señor, hemos recibido redención de parte del Señor, nosotros hemos sido rescatados. Esa es la porción, eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y el privilegio de haber recibido esto, ¿verdad? No sé si han visto los chiquitos en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Cuando ven el queque y no falta el chiquito que quiere que, ¿verdad? Si es un queque con fresas, con chocolate, lo que sea, ¿verdad? Siempre quiere que tiene el mejor, ¿verdad? Como la mejor parte del queque, eso es lo que quiere. Y así podemos verlo, ¿verdad? El Señor decidió darnos la mejor parte del queque a cada uno de nosotros. Entonces, qué privilegio para nosotros que el Señor nos ha dado esto. Pero es demasiado importante que entendamos que esto trae demasiadas implicaciones para nuestra vida. Y entonces es el Adviento, un tiempo para que nosotros podamos recordarnos constantemente cada una de estas cosas. El Señor ha decidido darnos las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y que podamos tenerlas presentes en nuestra vida. Pero los pastores fueron impactados para siempre al recibir estas buenas noticias. Pero así también nosotros hemos sido impactados para el resto de nuestra vida. Y no podemos olvidar eso. Entonces es por eso que el tiempo de Adviento es un tiempo para que nosotros recordemos y que no seamos seres que olvidan constantemente lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y viendo esto, ahora quiero que nos movamos a una forma práctica y cómo podemos ver que esta promesa de Dios en nuestra vida impacta el presente, impacta el día de hoy. Y es que cada una de estas verdades nos invitan a esperar, pero nuestra espera es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ya nuestra espera no es desde el vacío, sino es desde la certeza. La espera nuestra es diferente. Pero un ejemplo que pude pensar es, ¿verdad? En unos meses vamos a tener elecciones y vamos a escoger un nuevo presidente. Actualmente no sabemos quién va a ser el próximo presidente. La certeza que tenemos es el presidente que está actualmente, porque es el presidente. Y así como en este ejemplo, hay muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que por certeza las tenemos claras y hay otras que son un poco inciertas. Pero lo lindo de los términos espirituales en la persona de Jesús es que nosotros no debemos de vivir en certidumbre. Ya nosotros no tenemos que vivir en esa duda o en qué pasará, ¿verdad? En esperar que lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque usted y yo ya sabemos lo que sucede. Entonces no hay duda, no hay temor, no hay miedo, ¿verdad? No ocupamos, aunque muchas veces lo escuchamos, pero no ocupamos escuchar, no teman. El tema lo que escucharon los pastores de los ángeles, ¿verdad? El no teman, ¿verdad? Usted y yo ya no tenemos que escucharlo, porque ya sabemos lo que sucedió. Cuando el ángel se le aparece a los pastores, él no les anuncia un quizás, ni una posibilidad futura. Les dice: hoy ha nacido un Salvador. Hoy ha nacido un Salvador. Y es que Israel había esperado por siglos una expectativa real, profunda, marcada por sufrimiento y anhelo. Pero cuando Cristo nace, esa expectativa se transforma. Y esa promesa se convierte en un cumplimiento. Y esa esperanza se convierte en certeza. Y creo que aquí es donde Isaías nos ayuda a ver la grandeza de esta verdad. Porque, ¿verdad? Dani nos hablaba la semana pasada de que siglos antes del nacimiento de Jesús, Isaías proclamó estas verdades. Vean lo que dice Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Para los israelitas estas palabras eran un anuncio de que algo iba a venir,
pero para nosotros, palabras cumplidas. Este mensaje de Isaías encuentra un eco en Belén, cuando el ángel declara: hoy ha nacido un Salvador. Para lo que antes era una promesa, ahora es historia. Lo que se esperaba con agonía, hoy es la base de nuestro gozo. Y es entonces que hoy nuestra expectativa hoy no nace de la nada, no nace del vacío, no nace del incierto, sino que nace de la fidelidad demostrada de Dios para su pueblo. Él dijo que iba a enviar un Salvador y lo hizo. Él anunció buenas nuevas de salvación y hizo que esas buenas nuevas se encaminaran en Cristo. Y les decía ahora en la mañana también, como otro tipo de persona que nunca disfrutamos tener de nuestro lado, son aquellas personas que prometen algo y no lo cumplen, ¿verdad? Y no es lindo tener esas personas como que hacen promesas y no lo cumplen. Por eso mi abuela siempre decía: nunca prometa nada. Pero el Señor sí cumple. El Señor sí cumple sus promesas con nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordarnos hoy en día. Y por eso celebramos el Adviento. Por eso la Navidad es un momento donde recordemos el cumplimiento de la promesa del Señor para nosotros. Nuestra espera está sostenida por lo que ya Cristo hizo. No hay nada más que importe. Número 2, Cristo ya vino, y con Él vino la salvación que cambia nuestro presente. Ahora, cuando el ángel habla, vemos dos realidades importantes. Dicen: nace un Salvador, les ha nacido un Salvador. Nos está diciendo: esto es un hecho ya histórico. Y dice: esto es motivo de gran alegría. Esto es una respuesta espiritual. Entonces, la alegría del Adviento no es algo superficial ni emocional, no es algo momentáneo. Es un acto fundamentado en lo irreversible de Dios en la historia a través de la humanidad, en la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces, esta salvación que celebramos no es un concepto abstracto o algo que no conozcamos, que también fue descrita por Isaías en el capítulo 53, cientos de años atrás. El profeta Isaías no solo revela el nacimiento del Mesías, sino que también el sufrimiento que este Mesías iba a tener. Vean lo que dijo Isaías en Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero esto no es algo ya del futuro. Esto no es algo de la teoría. Esto no es algo simbólico, sino esto es algo que ya ocurrió. Pero el siervo que Dios nos había prometido vino. El Salvador que había sido anunciado ya nació. El Redentor que estábamos esperando cargó con nuestro pecado y aseguró nuestra paz. Entonces, es por eso que el gozo suyo y el mío y el de los creyentes es un gozo estable. ¿Verdad? Vivimos en un mundo donde el gozo de las personas se basa en lo sustancial, en lo que no es eterno, en el dinero, en las apariencias, en lo que tenga, en lo que no tenga. Pero debemos de entender que nuestro gozo, el de los creyentes,
se apoya en una obra concluida y terminada y completa. Algo que el Señor nos había prometido y que llevó a cabo. Ahí es donde debe estar nuestro gozo. Y vea lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Bueno, yo no era tan bueno en español, me costaba mucho la gramática y todo eso. Pero cuando yo leo un versículo así, cuando yo veo el versículo de los ángeles, en cómo se está hablando, ¿verdad? Dice, en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad. No nos está diciendo no se manifestará. No nos está diciendo se está manifestando. Dice que ya se ha manifestado. Ya sucedió. Entonces, en el Adviento, en la Navidad, no se celebra una esperanza vaga, sino una salvación realizada, una salvación llevada a cabo. Y no celebramos una promesa pendiente, celebramos una realidad cumplida. Y por eso debe ser motivo de gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la obra ya realizada debe producir ese gozo en nosotros. Y ese gozo en nosotros produce muchísimas cosas más en nuestras vidas. Este gozo produce obediencia en nosotros. Y esa obediencia es la que empieza a dar forma a nuestra espera. Y suena un poco contradictorio que hable otra vez de espera, cuando estoy hablando de que ya el Señor cumplió y ya el Señor vino. Pero sí, nosotros los creyentes hoy en día estamos a la espera de la segunda venida del Señor. Y que de hecho, y no voy a entrar mucho en detalle porque Billy nos va a hablar de eso en la última prédica de esta serie, pero esa otra espera que como creyentes nosotros tenemos. Pero si hay un trabajo que usted y yo debemos hacer en este intermedio entre la primera venida y entre la segunda venida, ¿verdad? No es solo celebrar, sí, el Señor vino. Vea lo que dice Tito 2, ahí mismo, siguiendo el versículo 11 que leí ahorita, que decía, en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad gracia, la cual trae salvación. Versículo 12 y 14 dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí, dedicado a hacer el bien. ¿Verdad? Esa gracia que se manifestó, dice Tito, que nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, a vivir en justicia, a vivir de una manera piadosa. Y ese es nuestro trabajo hoy en día, dejar que el Señor nos transforme de una manera, vea lo que dice, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Pero estamos en ese proceso de purificación que el Señor nos está transformando constantemente. Entonces, esa manifestación de la gracia de Dios es la que nos lleva a vivir con un dominio propio, vivir de una manera justa, vivir en devoción, de una manera piadosa hacia el Señor. Y es aquí donde vemos el dinamismo, lo dinámico que es el Evangelio. Pero la salvación pasada, la obra de Jesús en la cruz, lo que ya hizo, transforma nuestro presente, pero también transforma nuestro futuro. Y así de poderoso es el Evangelio en nuestras vidas. Pero el gozo que nace de lo que Cristo ya hizo, produce en nosotros obediencia. Ese gozo se convierte en vida en nosotros. Y entonces Isaías 53 no solo nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros, sino que nos revela el costo
infinito de nuestro perdón. ¿Verdad? Porque cuando yo leo Isaías 53, ¿verdad? Debería por así decirlo golpearnos fuerte, ¿verdad? El hecho de que déjame leerlo otra vez. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio nuestro. Que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. Y entonces esto de ser, bueno, tengo un ejemplo bastante tonto, pero el otro día yo me dijo, como puede lavar los platos después de la cena, y yo dije, sí, ya voy. Y a muchos nos pasa, la verdad que sí, ya voy, como que se extiende. Y cuando yo llego a la pila ya está todo lavado. Yo van a decir, qué dicha. Y yo sé que es un ejemplo como un toque ahí como de mundano y como tontillo, pero es como, y nosotros teníamos que cargar toda la culpa. Y el Señor dijo, suave, yo voy. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no permitir que esa gracia moldee nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras prioridades? Cuando fue el Señor mismo quien llevó nuestras cargas, llevó nuestras culpas. ¿Verdad? El Señor tiene un corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros. Pero el Señor busca que nuestro corazón demuestre ese agradecimiento. Entonces, el Adviento no es solo para mirar hacia adelante con expectativas, sino es vivir hoy con obediencia y con agradecimiento hacia el Señor. Y recordar como creyentes no es algo pasivo, sino es una vida moldeada por el gozo del Evangelio. Es una vida de constante transformación de parte del Señor. Es entonces que debemos de utilizar este tiempo que yo sé que nos llenamos de demasiadas distracciones, ¿verdad? La Navidad muchas veces nos desenfoca de lo importante. Y no digo que el tiempo en familia sea importante, no digo que el tiempo de compartir, que los regalos, que el tiempo juntos sea importante. Pero lo que quiero es que entendamos que muchas veces nos distraemos de lo que importa. Y cada año que celebramos Navidad y cada año que tenemos Adviento es una oportunidad para nosotros recordarnos todas estas verdades. Llevarlo a que esta Navidad recuerde que ya Cristo vino, recuerde que ya la promesa dada fue cumplida. Ya trajo salvación para nosotros. Ya cumplió lo que había prometido. Pero ya nos dio razones suficientes para vivir en gozo. Y por eso es que tenemos una serie de Adviento, por eso es que intencionalmente hablamos de esto. Porque seamos honestos, tenemos que estar constantemente recordándonos estas verdades. Somos muy olvidadizos y se nos olvida lo que ya el Señor hizo por nosotros. Entonces, utilicemos el Adviento para que sea un tiempo de recordarnos cada una de las verdades que el Señor cumplió para nosotros. Y entonces, antes de hablar del futuro, de su regreso, de la consumación, de la esperanza plena, necesitamos afirmar esto: que nuestra esperanza futura es sólida porque nuestra salvación pasada está completa. Otra vez, nuestra esperanza futura de lo que está por venir es una esperanza sólida. Recordemos, no es incierto, es una esperanza sólida. ¿Por qué? Porque nuestra salvación pasada fue completa. Ya el Señor llevó a cabo lo que dijo que iba a hacer. Y cuando nosotros vemos hacia atrás, cuando vemos el pesebre, cuando vemos la cruz,
cuando vemos la tumba vacía, todo eso es la evidencia de que Dios cumple. Y otra vez, humanamente, la evidencia que muchas personas necesitan no es la evidencia tal vez que pretende ver lo que Dios ha hecho. Pero qué evidencia más hermosa tenemos, usted dijo, una cruz, una tumba vacía. Y eso es lo que nos debe recordar, que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios porque ya viniste y porque ya nos salvaste. Oremos. Señor, dándote gracias por haber enviado tu Hijo Cristo, Señor. Creo que a veces se nos olvida, Señor, que no tuviste que haber hecho eso. Pero tú decidiste, Señor, entregarnos a tu Hijo primogénito, Señor, a tu único Hijo, para que viniera a salvarnos, Señor, para que viniera a rescatarnos, Señor, de donde estábamos nosotros, Señor. Gracias porque Jesús pasó por cada una de las cosas, Señor, que nosotros pasamos, para que se pudiera identificar con nosotros, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos des un corazón agradecido, Señor. Pero yo como papá, Señor, constantemente le digo a Lani, diga gracias, diga gracias, diga gracias, diga gracias, porque quiero que mi hija sea una hija que agradece, Señor. Pero yo quiero ser así también, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo que agradece constantemente, Señor, lo que tú hiciste por mí. Haz que Casa Vida, Señor, sea una iglesia de corazones agradecidos, Señor. Que no sea lo que has hecho por nosotros, Señor. Que no seamos olvidadizos, Señor, sino que nos estemos recordando constantemente, Señor, el poder que hay detrás de tu evangelio, Señor, el poder que hay detrás de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Haz, Señor, que mientras esperamos a que vuelvas, seamos hombres y mujeres, Señor, que caminen, que estamos siendo purificados, Señor, que estamos siendo obedientes, Señor, de manera justa, Señor. Ayúdanos, Señor, porque humanamente, Señor, se nos hace difícil, Señor, poder luchar con las cosas de este mundo, Señor. Pero el que Cristo muriera en la cruz, Señor, no fue en vano, Señor. Así que nos entregamos a ti, Señor, para que puedas ayudarnos, Señor, a ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. A ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de que esta evidencia, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de que el pesebre existió, de que la cruz existió, que la tumba vacía existió, y que somos hombres y mujeres, Señor, que viven en la transformación, Señor, de la obra redentora, Señor, tuya para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias por esta comunidad, Señor, donde podemos venir a adorarte, a exaltarte, Señor, donde podemos venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aquí nos edificamos, Señor, porque aquí crecemos, Señor, y aquí estamos aún más cerca de ti, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas, Señor, que vinieron hoy, los que no han podido venir, Señor. Y gracias porque eres un Dios bueno con nosotros, Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén.